Bueno, como ya vieron en el título, entramos en la parte de la iluminación. Y precisamente con referencia a esa cita bíblica que ustedes acaban de leer del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y fíjense cómo la expresión dice, no vio una luz, vio una gran luz, una gran luz. Fíjense cómo, por desde Colima tenemos mucho la experiencia de los temblores, y que muchas veces los temblores nos ha tomado pues, por la noche, y en la noche pues, se va la luz, y lo primero que deseamos es prender una vela pues, para podernos iluminar. Y nomás les hago una preguntita, y ya sé lo que me van a contestar. ¿Cómo se les hace esa noche? Larga, eterna. Yo todavía recuerdo el temblor del 2003, que fue como a las 8:15 de la noche, más o menos. A mí la noche se me hizo larga, eterna. Fíjense, ese día era mi primer día de vacaciones que yo había tomado. Y lo bueno que estaba yo en mi casa, y la noche se hizo tan larga que para dormir a mí y a uno de mis hermanos nos tocó dormir en el carro. Y en la noche nada más se movía de los temblores, de las réplicas y todo, pero tarde se nos hacía. ¿Qué hora es? No, las 11. Al rato, ¿qué hora es? 11:15. ¿Qué hora es? No, a las 12 de la noche. Me acordé como la película de Charles, ¿verdad? De cuando decía, ¿ya mero llegamos? ¿Ya mero? ¿Y ya mero? La noche se hace eterna, se hace larga. ¿Qué es lo que más anhelamos? Precisamente que salgan los primeros rayos del sol. Y cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol, como que hay una sensación de alivio, etc. A pesar del dolor, del sufrimiento, del desastre, pero la luz no deja de ser como una especie de aliento, como de esperanza, de afrontar lo que estamos viviendo, lo que acabamos de vivir. Por eso me gusta esa expresión. No dice vio una luz, vio una gran luz, en ese sentido. Cuando el profeta Isaías escribió ese texto lo dirigió a un pueblo de Israel que estaba esclavizado. Eran prisioneros de los asirios, los cuales los humillaban y los esclavizaban. Así que el pueblo de Moisés era tratado como animales de carga, degradados, pisoteados y sin ninguna esperanza firme puesta en el horizonte. Pues precisamente a ellos el profeta Isaías les escribe: el pueblo que caminaba en tinieblas se le anuncia la llegada de una gran luz. Esas palabras despertaron la esperanza, el ánimo, la fuerza del pueblo de Israel. Al igual que el pueblo de Israel, hoy en día nosotros estamos sumergidos en las tinieblas y en la oscuridad. La pandemia, el desempleo, la enfermedad, la muerte, la violencia que no para, la inseguridad, la crisis económica, la crisis política y social, que ha hecho de nuestro futuro un enigma que no podemos descifrar. ¿Cuántos han perdido la vida por la pandemia y la criminalidad? ¿Cuántos están sumergidos en la pobreza? ¿Cuánta desesperanza en los jóvenes? ¿Cuántas tinieblas en nuestro alrededor? Mire, ya ha sido realmente un año 2020 que muchos en broma dicen, no, el año 2020 no cuenta, no cuenta, porque yo me la pasé encerrado. Pero este 2020 nos va a dejar muy marcados. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia desagradable de un amigo, o un conocido, o un familiar que ha enfermado por causa del COVID-19? Y lo más triste, lo más lamentable, la muerte. Yo, al igual que muchos de ustedes, he sufrido la pérdida de amigos, he sufrido también la pérdida de familiares, y vaya que pega, y más porque esta persona que se enferma vive aislado, vive solo, en la soledad, y el sufrimiento no solamente es del que está enfermo, sino el sufrimiento es también de la familia, que no puede estar ahí presente
para poderlo abrazar, para poderlo apapachar, para decirle te quiero, o te puedo decir perdóname, etcétera. O sea, han sido golpes muy, muy duros que a más de uno ha derribado, lo ha tendido en el suelo y no tiene la fuerza necesaria para poderse levantar, porque el impacto ha sido tan fuerte que a veces queremos decir que ya se acabe esto. Basta, estoy cansado, estoy agobiado, no puedo más ante esta situación. Precisamente el profeta Isaías, esto es lo que nos escribe también para nosotros en este tiempo. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Bien, vamos a ver un detalle interesante. Fíjense cómo, y aquí voy a tener la imagen de Jesús. Jesús, cuando nació en tiempos duros, difíciles, en crisis en todos los ámbitos. No nació en tiempo de las vacas gordas, o sea, tiempo de gloria, de esplendor, de paz, de tranquilidad y todo. No. Sino que vivió el tiempo de las vacas flacas. Y su nacimiento fue un signo de luz, de esperanza, de vida y de fe. Vamos a ver brevemente el contexto en que nació Jesús, ¿sí? Ahí en su folletito aparecen ahí algunas pequeñas guías que nos van a servir. Primer punto, el pueblo de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano. Era un país saqueado. Incluso los romanos dijeron, les vamos a dar libertad religiosa, podrán abrir sus templos, podrán ofrecer sus cultos, podrán hacer sus procesiones, van a poder juntarse en la sinagoga, pero siempre y cuando nos apoyen, siempre y cuando nos paguen impuestos, porque si ustedes no nos apoyan con el Imperio Romano, y si ustedes no pagan impuestos, entonces les vamos a cerrar el templo, o se lo vamos a destruir, que de hecho pasó tiempo después, y no les vamos a dejar que hagan sus procesiones y todo eso. Entonces, por temor a que cerraran los templos y todo, pues el pueblo de Israel pues agachó la cabeza, pues sí, está bien, te pagamos impuestos y lo que ocupes, pues aquí estamos, ya ni modo, ¿sí? Bueno, número 2, ¿quién gobernaba en ese tiempo? El gobernante era Herodes el Grande. Era detestado por los judíos. ¿Por qué? Porque tenía un origen extranjero. Acuérdense que los judíos son muy celosos, son muy celosos, y como que los extranjeros como que no, porque tienen otros dioses, otra cultura, otra manera de ver el mundo, y no, decía, ¿cómo nos va a gobernar un extranjero? Y además era barbero, lambiscón, arrastrado con el Imperio Romano, ¿sí? A toda edad era un poquito más o menos como cuando llegó un muchachito, llegó con el señor cura y le dijo, oiga padre, ¿sí? ¿Es cierto que los cocodrilos vuelan? Ay, muchacho, menso tarado, ¿cómo van a volar los cocodrilos? Los cocodrilos no vuelan, los cocodrilos se arrastran por el suelo, nadan en el agua. ¿Quién te dijo semejante tontería? Me lo dijo el señor obispo. Vuelan pero bajito. Pues así, hagan de cuenta. Herodes era barbero, arrastrado, lambiscón con el Imperio Romano para poder gozar precisamente de beneficios, de los placeres, del apoyo, etc. Además, Herodes quería helenizar Israel. Helenizar no es otra cosa más que querer meter la cultura griega en los judíos. Meter sus dioses, sus costumbres, sus tradiciones. Y el pueblo de Israel, tan celoso, vuelvo a repetir, de sus costumbres, de sus tradiciones, etc. Y Herodes quería meter a fuerza la cultura griega. Además,
¿cómo podemos decir? Es muy déspota. Es decir, de un gobierno absoluto. Aquí el que manda soy yo. Yo soy el rey. Así como algunas catequistas, pero de otro lugar que dicen, yo soy la coordinadora y aquí se hace lo que yo digo. O, yo aquí soy el párroco y aquí se van a hacer las cosas como yo digo. No, yo soy la superiora y entonces las cosas van a hacer como a mí me da mi regalada gana. O sea, eso. O sea, se dice que yo aquí que las puedo, el que mando soy yo. Yo aquí solamente mis chicharrones truenan. Así era, déspota en ese sentido. Y con una brutalidad que miren, Herodes no se tentaba el corazón. Si él descubría que, por ejemplo, su primo atentaba contra su poder, lo mataba a matar. Si veía que uno de sus hijos atentaba contra su poder, lo mandaba a matar. Si su madre atentaba contra su poder o lo llegaba contra sí, lo mandaba a matar. Si la suegra no atentaba contra su poder, entonces la mandaba a matar porque era suegra. ¿Sí? O sea, pero era tan brutal que cualquier actitud en contra de su poder le daba cuello. Así que imagínense el tipo de rey que tenía el pueblo de Israel. Número 3. A fuerza, tuvieron que introducir la moneda romana como un medio para pagar los impuestos. Hagan de cuenta como si Estados Unidos nos metiera a fuerza los dólares y que pagáramos impuestos con dólares, no con pesos mexicanos. ¿Qué es lo que provocaba esto? Que un campesino o un pescador tenía que producir más de lo que consumía. Por ejemplo, si él hacía una pesca para una semana, tenía que hacer una pesca equivalente, por ejemplo, a 2 semanas. Una semana era para ellos poder comer y la otra para poder vender el pescado y poder obtener la moneda romana y así poder pagar los impuestos. Es decir, tenían que trabajar el doble o el triple para poderse hacer de unas monedas y así poder pagar los impuestos. Pero obviamente, como vivían en pobreza, lo que ganaban era insuficiente. Es por ello que, por ejemplo, aquí surgen los famosos terratenientes. Los terratenientes, que tenían sus grandes tierras y pagaban a los trabajadores apenas para subsistir. Sí, acuérdense que la parábola, ¿se acuerdan la parábola de Jesús cuando va a encontrar a los trabajadores en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde, al caer el sol, etc.? Él lo toma precisamente de lo que él ha visto, de lo que él ha vivido, y de ahí lo toma, ¿sí? Pero les pagaban un denario que era una cantidad mísera, para la jornada de un día. Entonces apenas les alcanzaba para poder subsistir y por eso todos vivían endeudados, todos, ¿sí? Número 4, el censo. ¿Se acuerdan que José y con María tuvieron que ir a Belén para hacer el censo? ¿Para qué era el censo? ¿Para ver cuánta población había? No, el que mandaba hacer el censo era el Imperio Romano. ¿Con qué fin era hacer el censo? Era con el fin de decir, a ver, ¿cuántos habitantes tiene este lugar? ¿Y cuánto vamos a ganar en impuestos? Y segundo, para ver cuántas personas están en edad de que si tenemos necesidad de engrosar las filas de los soldados, de ahí los podemos sacar. Ah, no, pues que en Belén hay tantos habitantes, ¿sabes? Si me tienen que pagar impuestos tanto por tanto, entonces quiere decir que tengo que obtener tanto. ¿Cuántas personas hay de jóvenes? No, pues que hay cierta cantidad. Ah, pues ya tenemos aquí por lo menos unos 500 o 1000 o 3000 o 5000 o 20000 personas que podemos meterlos precisamente al ejército romano. O sea, tú eres con el afán del dinero, del poder y del dominio. Así que para eso era el censo.
Siguiente, ¿se acuerdan ustedes de la parábola de cuando un hombre dejó la viña a unos trabajadores y luego que mandó unos criados a pedir la parte de la cosecha y algunos los mataron y los golpearon? Y luego que mandó a otros y también los golpearon, los insultaron, etc. Y dijo, al final voy a mandar a mi hijo lo respetarán. Y al hijo lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Se acuerdan? La parábola de los viñadores asesinos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Otra vez, las parábolas están sacadas de la realidad concreta que vive el pueblo de Israel. Entonces, los terratenientes, cuando no les entregaban los frutos a su tiempo, o les entregaban muy pocos frutos, había violencia física y había mucha tortura. Los torturaban para que pudieran pagar precisamente los frutos que ellos estaban reclamando. Por eso era tal el trato que les daban, que los campesinos se alimentaba el odio, el rencor, el reproche, tanto con el dueño como con sus sirvientes, y con ganas de matarlo. Ahora entienden por qué cuando andaron los servidores los golpeaban y los insultaban, y cuando mandaron al hijo lo mataron. Es que esa es la realidad que se estaba dando. Era tal el odio, era tal el coraje de los campesinos, que daban ganas de matar al amo, al señor, ¿verdad? O sea, tomar esas represalias drásticas que debe hacer. Siguiente punto, número 6. Son 3.850, 3.850 para que no se vayan a desesperar, Ok. Número 6. Jesús nace en una sociedad altamente dividida. Aquí, por ejemplo, manejamos la miseria, clase baja, clase media baja, clase media alta y la clase alta. Así lo manejamos más o menos nosotros. No, en los tiempos de Jesús, o eres rico o eres pobre. Aquí no hay clases medias, clase media alta, clase media baja. No. O eres pobre o eres rico. Por consiguiente, estaba muy marcada la división entre los ricos y los pobres. Número 7. Obviamente, por la situación de pobreza, de miseria, de maltrato, de dominio del Imperio Romano, bueno, había agitaciones, o sea, personas que se levantaban y actuaban de una reacción agresiva contra las autoridades judías y las romanas, ¿sí? Es decir, que muchas veces era tal el malestar por los abusos y las injusticias, que a veces hacían actos de violencia. Por ejemplo, como vemos hoy en día en las manifestaciones no son pacíficas en la mayoría, sino que hay violencia. Agreden a personas, destruyen edificios, saquean negocios, etc. Algo parecido, algo semejante en los tiempos de Jesús. Siguiente, también en los tiempos de Jesús había bandoleros. Es decir, bandoleros querían decir bandidos sociales. Es decir, que estos bandidos muchas veces se convierten en ladrones, pero robándole a los ricos. No eran así como Robin Hood, ¿verdad? Como Robin Hood, pero sí como porque a los pobres, ¿qué le robaban? ¿Qué le robaban a los pobres? Entonces le robaban precisamente a los ricos, simplemente ladrones, que normalmente la mayoría eran campesinos desesperados porque perdieron sus tierras. Incluso algunos hasta tomaban las armas y tomaban acciones contra la clase dirigente, la más pesada, etc. Y fíjense que estos bandidos ganaron se hicieron tan populares, que los mismos campesinos los protegían. Un caso concreto, Barrabás. Barrabás precisamente era un bandido. Y en parte cuando pidieron, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Como protegían a los ladrones, pues a Barrabás. Porque decían,
es como nuestro héroe porque les da en la torre, les da en la madre, ¿verdad? A los ricos y a los poderosos, en ese sentido. Número 9. Último, ya, es el último punto. Había grupos revolucionarios, ¿sí? Es decir, pequeños grupos que tenían una conciencia política bien definida y que pues querían obtener el poder político y liberarse de la opresión de Roma. Y ellos tomaban las armas. En ese sentido están los famosos celotes, revolucionarios que tomaron las armas. Que claro, por consecuencia de estos grupos revolucionarios, terminaron tiempo después de que Jesús murió y resucitó, la destrucción del templo de Jerusalén. Conclusión. Fíjense, solamente mencioné algunos rasgos, hay más. Solamente unos rasgos para que nos demos idea de cómo Jesús nace en un contexto histórico, en ese contexto histórico tan difícil, tan adverso, y Él con su mensaje y con su práctica, nos damos cuenta de que Él nos da luz, vida y esperanza. Es decir, no fue alguien ajeno a la realidad, sino alguien inmerso en la misma realidad para transformar la realidad de las personas y darles esa luz, darles vida, darles esperanza, darles las ganas de luchar, dándole ganas de levantarse, dándole ganas de luchar, de retomar fuerzas para seguir adelante. Porque cuando el pueblo estaba perdiendo la esperanza, surge la esperanza. Cuando el pueblo estaba más sumergido en las tinieblas, surge la gran luz. Cuando el pueblo se sentía ya muerto, nace aquel que es la vida y que es Cristo Jesús. Así que Jesús sigue naciendo cada día, sobre todo en las situaciones más difíciles, más adversas, para darnos ese espíritu de lucha, de fortaleza, de constancia, de no dejarse vencer ante la adversidad, sino de continuar adelante. Por eso el lema que hemos utilizado: Señor, que tu nacimiento nos traiga luz y esperanza. Bien, este tema, la parte de iluminación, tiene 3 momentos. Acabamos de vivir el primer momento. Ahora vamos a entrar a un segundo momento. Y ese momento van a ver ustedes el siguiente video. Es como decir, no solamente en los tiempos de Jesús, no solamente hoy 2020, vivimos este tipo de crisis. La humanidad ha vivido diferentes crisis, diferentes pandemias. Y una de ellas es la peste negra. Es ese video el que ustedes van a ver. Una vez que terminen ustedes de ver ese video, ahí en su folletito, y si no, van a aparecer en la pantalla unos recuadritos donde ustedes van a poner así como lo que más les llamó la atención. Van a rescatar cosas positivas, cosas negativas, precisamente sobre la peste negra, ¿sí? Así que pasamos al video. Luces, cámara, acción. La iglesia como signo de luz, vida y esperanza ante una crisis. La peste negra. La peste negra es producida por el Yersinia pestis, un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel de materiales contaminados, el bacilo se transmitía y se padecía dicha enfermedad. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidad y se les hinchaban y dolían los ganglios, debido a que las bacterias se trasladaban hasta el nódulo linfático. A esta peste bubónica se le denominó con el nombre de peste negra, debido
a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. Pierre Lunel Montage dice: murieron tantos que pensaron que era el fin del mundo. La peste negra se dio entre los años 1347 y 1350. Murieron cerca de 100 millones de personas en Europa. Y la pregunta es, ¿y la iglesia dónde estaba? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Se mantuvo al margen? ¿Se comprometió? Veremos algunos aspectos positivos y negativos que se dieron en la vida de la iglesia. Número 1. Abrieron los templos como refugios. Es un testimonio de puertas abiertas. Los sacerdotes no dejaron de acudir a las enfermerías para asistir material y espiritualmente a los enfermos y moribundos, sabiendo que se enfrentaban a un enemigo invisible que muy probablemente los mataría. Sin embargo, miles de sacerdotes tomaron esta iniciativa, arriesgaron sus vidas para poder brindar esperanza y consuelo a los que sufrían y tenían un gran temor. El aspecto negativo es que al refugiarlos en el templo era un espacio cerrado y así aumentaron los contagios. Número 2. Sacerdotes y religiosos quedaron diezmados por la enfermedad o por la muerte. Y entonces surgió la urgencia de adelantar los plazos para ordenar sacerdotes y consagrar religiosos y religiosas y así poder reemplazar a los enfermos y difuntos. ¿Cuál fue el aspecto negativo? Que por la premura estaban menos preparados y de conductas morales, la verdad, dejaban mucho que desear. Número 3. Aumentó el fervor religioso. Todos querían consagrarse a Dios. Veían a la pandemia como un castigo de Dios. Y entonces el pueblo hacía más oración y también hacía mayor penitencia. En el aspecto negativo es que hubo fanatismo y atacaban a los que eran diferentes a ellas. Por eso muchas minorías religiosas los tomaron como chivos expiatorios. Por ejemplo, al pueblo de Israel se le atribuyó que ellos envenenaron los ríos, porque ellos tenían menos infectados. Hay que tomar en cuenta que los judíos eran más higiénicos. Por consiguiente, también fue un tiempo de mucha violencia, sobre todo para el pueblo de Israel. Número 4. Los reformadores se dan cuenta que se estaban separando de la raíz, que es la evangelización, y era el momento de regresar a esas raíces. Entre el aspecto negativo, se dio mucho el arte de imágenes monstruosas, como una señal de pesimismo y de alusión al infierno, de donde no habría piedad. 2. Ante la sensación de abandono de Dios, muchos cedieron al poder y a la riqueza y a los placeres del mundo, incluido los consagrados. Sí, dijeron, pues si se va a acabar el mundo, pues entonces hay que darle placer, hay que gozar de los placeres de este mundo, hay que gozarlo y disfrutarlo. Y digo, incluido obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Ok, ¿qué les pareció el video? Dura la situación de la peste negra, ¿verdad? Incluso comparada con los tiempos actuales, o sea, sin tanto avance de la ciencia y de la tecnología, impactante, ¿verdad? Y sobre todo la respuesta de la iglesia. Muy bien, ahora lo que te voy a pedir es que en tu folleto hay un escrito que es el inciso C.
que dice la respuesta de la iglesia, siempre es la misma. Si tú tienes el folleto, te voy a pedir de favor que leas el folleto de una manera personal, o si estás con alguien, estás con tu marido, o estás con tus papás o con tus hijos, si lo quieren leer en conjunto lo pueden leer. Para las personas que no tienen el folleto, lo vamos a pasar aquí, vamos a pasar el escrito, para que ustedes lo lean o también lo escuchen, lo puedan escuchar, y después de que lean ese texto, van a responder a tres preguntas que también vienen en su folleto, y que también al final de la lectura se van a poner ahí esas preguntas. Van a descubrir qué interesante es cómo la iglesia, ante las diferentes crisis, sobre todo de tipo de salud o de cualquier circunstancia, nunca está ajena. Al igual que Jesús, inmerso en la realidad, en la problemática, en el dolor, en el sufrimiento, encarnado en la humanidad del hombre. Gracias a un Jesús que nos anima y nos sostiene. Así que vamos a leer el siguiente texto. Las enfermedades generalizadas reaparecieron continuamente en todo el mundo, incluso en nuestro siglo. Y todas las veces la respuesta de la Iglesia fue la misma. En la plaga que devastó Milán en 1567, San Carlos Borromeo estaba convencido de que Dios la había permitido como castigo por los pecados de la gente. Sin embargo, esta plaga también ofreció una ocasión para la purificación y la conversión. Por lo tanto, el remedio decisivo se encontraba en la oración y la penitencia. Debido a que en sus esfuerzos por frenar el contagio, las autoridades civiles habían prohibido las reuniones y procesiones religiosas, San Carlos los culpó por poner toda su confianza en los medios humanos, sin pensar siquiera en lo divino. Al ver que el temor de las personas hacía que se confinaran en sus hogares, San Carlos ordenó la construcción de cruces en las plazas principales y los cruces de calles para que la gente pudiera asistir a misas y rogativas públicas desde sus ventanas. Él mismo cuidó a los enfermos y alentó a su clero a seguir su ejemplo, porque ahí donde el mundo solo veía muerte y desolación, San Carlos veía la posibilidad de salvar almas. Aún más, alentó a los sacerdotes, diciéndoles que el servicio en tiempos de epidemia es materia de los mártires. Citando sus propias palabras, ese era un momento deseable. Ahora, sin la crueldad del tirano, sin la parrilla, sin fuego, sin bestias y en la ausencia total de duras torturas, que generalmente son las más aterradoras para la debilidad humana, podemos obtener la corona del martirio. Durante la plaga que asoló a Marsella en 1720, Monseñor de Belsunce se dedicó personalmente, junto con los recursos de la Iglesia, a asistir a los enfermos. Sus palabras reflejan la actitud de San Carlos. Dios no permita que abandone a aquellos de los cuales yo soy obligatoriamente su Padre. Les debo mis cuidados y mi vida, puesto que soy su pastor. Más próxima a nuestra época, la pandemia de influenza de 1918 a 1919, también conocida como la gripe española, es considerada una de las peores pandemias de la historia.
se le atribuyen aproximadamente 50 millones de muertes en todo el mundo, mucho más que las bajas totales en la Primera Guerra Mundial. Una de sus víctimas, Jacinta de Fátima, ofreció sus sufrimientos por la conversión de las almas. En Estados Unidos se calcula que la gripe española mató alrededor de 675,000 personas. En todos los estados del país se cerraron los lugares de reunión pública a fin de evitar la propagación de la enfermedad, incluidas las iglesias. La prohibición fue obedecida, aunque muchos argumentaron que mantener abiertas las iglesias ayudaría a calmar el pánico y el miedo en los que prosperan las epidemias. En cualquier caso, en todas partes, la Iglesia se mantuvo a la vanguardia de la batalla médica y espiritual contra la enfermedad. Por lo tanto, cuando el Consejo de Salud de Filadelfia ordenó el cierre de todas las escuelas y suspendió los servicios religiosos hasta nuevo aviso, el arzobispo Denis Dugherty ofreció los edificios arquidiocesanos para ser utilizados como hospitales temporales. Además, reclutó a todos los sacerdotes, monjas no enclaustradas y miembros laicos de la Sociedad de San Vicente de Paúl para ayudar a las víctimas de la gripe. Responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué te llamó la atención? 2. ¿Cuál crees que fue el sentimiento de los fieles al ver la actitud de la Iglesia y el clero? 3. ¿Piensas que esto animó y alentó la fe y la esperanza en Cristo Jesús? ¿Por qué? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿A poco no es motivante? Yo les voy a hacer una confesión. Yo cuando estuve leyendo sobre todo esto, lo que la iglesia hizo y toda la cosa, la verdad como que sí anima. Pero no hay que tomarlo así como lo que la iglesia hace por mí, sino lo que yo estoy haciendo por la iglesia de Jesucristo. Eso me hace recordar cuando John F. Kennedy tuvo un encuentro con la juventud de Estados Unidos y les hizo la siguiente pregunta: jóvenes, no se pregunten qué ha hecho los Estados Unidos por ustedes, más bien pregúntense qué han hecho ustedes por los Estados Unidos. Yo hago la siguiente adaptación y diría: pueblo de Dios, no te preguntes qué ha hecho la iglesia por ti, sino más bien pregúntate qué estás haciendo tú por la iglesia. O también, iglesia, no te preguntes qué está haciendo la humanidad por ti, más bien pregúntate qué estás haciendo tú precisamente por la humanidad, por la sociedad, por el pueblo de Dios. Entonces nos hemos dado cuenta que la iglesia no ha dejado de ser la prolongación de Jesús, no ha dejado de ser la prolongación de Jesús en dar luz, en dar vida, en dar esperanza en momentos de crisis. La iglesia siempre va a estar dispuesta a dar una respuesta para levantar los ánimos, para fortalecer a las personas, para salir adelante. La iglesia será siempre un faro que ilumina para llegar a un buen puerto dentro de esta gran tempestad. Saben que los faros en las tempestades son de gran ayuda para decir hacia esa luz hay que dirigirnos. Y la iglesia quiere ser como ese faro para indicarnos: dirígete a esta luz que es Cristo Jesús. Él es la luz, Él es la vida, Él es la esperanza, Él
lo es todo. Y con Él, el Señor es mi pastor, nada me faltará. A pesar de la crisis, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte, aquí está. Aquí está. Tómalo.